Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva bola provisional. Estamos ya en diciembre, 3 de diciembre, jueves, ya se nos está acabando este año 2020. Me imagino que muchos de ustedes estarán ya, bueno, haciendo planes o pensando en esas navidades y en esas medidas que han anunciado esta semana el gobierno, que si nos vamos a poder juntar 10, que si se van a abrir los cierres perimetrales, que si solo se puede salir para la cena de Nochebuena y de Navidad, ese toque de queda a partir de la 1:30, bueno, en fin, cosas que al final nos interesan a todos, ¿no? Cuando se acercan estas fechas y estas fiestas, y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, aparte de todo eso, pues también evidentemente aquí lo que vamos a hablar fundamentalmente en los próximos minutos es de golf, de los torneos del circuito europeo, de lo que hay ya en juego, tanto en Dubái como en Sudáfrica, de lo que está por venir en Mayakoba, en el PGA Tour, con presencia también española, y les vamos a hablar más cosas, más detalles, más en profundidad sobre esa alianza entre el PGA Tour y el European Tour, algunos detalles que no se conocen o que todavía no han salido a la luz, y que son muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista del European Tour. Todos sabemos que va a recibir una inyección económica. Bueno, pues en la negociación hay otras cosas más deportivas, por decirlo de alguna manera, en esta comunión que tiene que haber entre los calendarios y beneficios para jugadores de ambos lados del Atlántico, pues cosas que pueden ser muy interesantes para el circuito europeo, que se lo vamos a contar también en esta bola provisional. Con David Durán, por supuesto. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pero vengo un poquillo de aguafiestas hoy, así de entrada. ¿Y eso? ¿Con el tema navideño? ¿Qué? Sí, el tema navideño. A ver, todas estas recomendaciones, sugerencias, sí, obligaciones, que no paran de salir, ¿no? Porque además ya no solo el gobierno, sino las diferentes comunidades y demás. Sí. Yo creo que todo hay que tamizarlo, todo hay que filtrarlo en la responsabilidad personal de cada uno. Soy pesadísimo con este tema, pero es que es fundamental. O sea, creo que nos pasa a todos, ¿no? Tengamos el coeficiente intelectual que tengamos, nos está pasando un poco a todos en este año espantoso de 2020, que quedamos a veces como hipnotizados precisamente con todas estas sugerencias, sí, con las normas, ¿no? Recomendaciones, las normas, como si lo que se dice ahí fuese a misa, ¿no? Como se suele decir, sí. Y nos fuese en un momento dado a proteger, ¿no? De la pandemia, del virus, ¿no? En definitiva. Y hay que ser muy consciente de que no es así, de que ya sabemos todos, unos más, otros menos, lo suficiente como para entender de qué va este virus, ¿no? Y cómo se propaga, etcétera, ¿no? Así que si te dicen 10, no es obligatorio reunirse 10. No hay que buscar a gente por las calles para llegar a 10, o sea que... Sí, es una manera de hablar, sí, pero creo que nos entendemos. Creo de verdad que hay que echarle imaginación, creatividad, como queramos decirlo, y vivir las Navidades de otra manera. Sí, y que si se puede evitar, que se evite. Esa es la Eso es en definitiva como yo lo veo. Es como yo lo veo y es la recomendación que creo que habría que hacer. En el fondo, si te pones a hurgar, a escarbar, al final lo que se está diciendo es eso, pero unos lo dicen de una manera, otros de otra. Se quiere salvar la economía, pero también la salud, pero primando la salud, y al final es todo un revolutum donde de verdad creo, sinceramente, que nos estamos haciendo todos un lío, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces podemos ir 6, podemos ir 8 y uno empieza ya, insisto, un poco como hipnotizado por unas normas que uno ve escritas con guiones y dice,
bueno, pues si podemos ir 7, pues entonces, bueno, 7 o no. Entiéndeme, que no es obligatorio, ¿eh? No, y que a lo mejor... Sobre todo yo creo que el mensaje debe ser que pudiendo evitarlo, que se evite. O sea, que estas Navidades sean especiales y que qué le vamos a hacer, ¿no? Es lo que estamos viviendo y que es mejor no reunirse que reunirse. Así de claro. Lo que pasa que seguro que encontramos maneras de vivirlas de otra manera, que no serán a lo mejor tan plenas, ¿no? Como otros años, pero que a lo mejor pues hasta descubrimos cosas, ¿no? Y que no pasa, lo que estabas tú ahora mismo diciendo, que es un año muy difícil. Y aunque sea, no sé, aunque parezca un poco superficial lo que voy a decir, pues que ya nos hemos quedado sin, porque dista un poco porque hay diferencias entre unas y otras, pero que ya saben que en Pamplona y en España nos hemos quedado sin Sanfermines, sí, que no hubo Feria de Abril, que no ha habido ferias, que ya nos hemos comido la Semana Santa también, uh-huh, que tampoco se ha muerto nadie, ¿no? Es verdad que hay que cuidar el equilibrio, ¿no? El equilibrio mental de las personas también, ¿no? Uh-huh. Pero, yo insisto en lo mismo. Al final el mensaje creo que es tan sencillo como eso, que todo lo pasemos por el filtro de la responsabilidad personal y que es mejor, siempre es mejor pasarse de precavido, ¿no? Siempre va a ser mejor pasarse de precavido y de prudente. Esa es la gran lección que hemos sacado estos meses atrás, ¿no? Prudencia, incluso hasta hacer el ridículo. Pues sí. No pasa nada. Nada. Que no pierda, yo creo que no debemos perder la perspectiva todos de que nos jugamos más de lo que creemos. Que al final parece que se abre la mano y entonces ya todo el mundo intenta pues aprovechar, ¿no? esa medida de gracia, por decirlo de alguna manera, juntarse mucha gente y lo único que va a provocar eso, porque es que lo que va a provocar, es un repunte de casos que lo único que va a hacer es afectar a la situación en el mes de enero. Es lo único, o sea, son consecuencias directas que vamos a sufrir en el mes de enero. Un mes, por cierto, que ya tradicionalmente es complicado en los hospitales. Que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero para el que no lo sepa, o sea, el mes de enero es uno de los meses más complicados en los hospitales, precisamente pues por todo tipo de gripes, de problemas respiratorios, de todo, pues evidentemente consecuencia del frío, ¿no? Bueno, pues si a eso le unimos un repunte de casos en Navidad, porque la gente no sea suficientemente prudente con las reuniones y demás, pues va a provocar que otra vez demos un paso hacia atrás y en enero pues igual volvamos a tener que estar confinado durante X tiempo. Sí, ¿no? vamos a darle ya un golpe de gracia, ¿no? A este virus y a esta pandemia, aunque nos cueste un poquito más de tiempo, pero es que si no vamos a estar en las mismas. Claro. Vamos a estar en las mismas. Ahora que además, la semana que viene ya no es a final de año, a principios de febrero, no, la semana que viene se van a empezar a distribuir ya las vacunas en el Reino Unido. Uh-huh. O sea, esto ya ha empezado, el gran proceso de vacunación, digamos, ¿no? Ya, la semana que viene ya hay fecha, ya hay hora, digamos. Y parece que las últimas noticias además sobre las vacunas son todas bastante positivas, ¿no? Son todas muy positivas, o que le dan mucha credibilidad al trabajo que han hecho los científicos, ¿no? Los laboratorios y demás. Venga, vamos a darnos ese margen, ¿no? Que ya se hicieron las cosas muy mal al principio de verano, muy, muy mal, que aquí en España llegamos a escuchar hemos vencido al virus, ¿eh? Uh-huh. Y cuando en el fondo hasta el más tonto sabíamos que no era así, que ya se estaba hablando de repunte en septiembre y de octubre. Es que parecemos tontos a veces, de verdad. Sí. Creo que se perdieron muchas semanas muy valiosas en verano, ¿no? Y otra vez vuelta a empezar, que vamos a estar en febrero otra vez. Claro, ese es el tema. Y luego hay una cosa terrible que a mí me asusta, y lo digo desde la experiencia personal. No sé si a ti te pasará, Alejandro. A mí, en según qué meses, ¿no? Pero vámonos a marzo, abril, mayo, por ejemplo, ¿vale? Cuando se daban diariamente las cifras de fallecidos, por ejemplo, uh-huh, pues no había día en la que no se me pusiese casi un puchero en la cara, ¿no? De decir, joder, macho, es que esto... Y lo terrible es que hoy no me está pasando, o sea, a día de hoy no me está pasando tonto, ¿no? Claro, nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? Sí. Nos hemos acostumbrado un poco. Es la condición humana, sí. Es la condición humana. Sí. Nos acostumbramos a escuchar que cada día están muriendo 50, 60, 70, 100, 20 todos personas.
tiene una explicación hasta psicológica o psiquiátrica, si quieres, ¿no? Sí. Está mal utilizado, ¿no? El término psiquiátrico, creo, en este caso, pero la tiene, ¿no? Porque al final la gente que sabe te lo dice, ¿no? Que incluso es un mecanismo de defensa, ¿no? De la propia condición humana, de la naturaleza, ¿no? Sí. Porque si no te morirías de pena, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero no deja de ser terrible, ¿no? Y no podemos acostumbrarnos, no podemos estar pensando eso, que en febrero nos veamos otra vez Con un metidos problema. en una tercera o cuarta oleada, ya no sé por cuál vamos, Sí. Y otra vez en las mismas, ¿no? Exacto. Es que es Sí, terrible. sí. Y luego yo uso un último apunte, Alejandro. Yo insisto, sin ser yo un científico ni nada, por supuesto, y además yo creo que todo el mundo que nos escucha ya lo da por hecho, ¿no? Pero me sigue pareciendo muy interesante la idea de que cada uno tome responsabilidad de hacerse todos los test que uno pueda, ¿no? Que ahora hay de muchos tipos y siempre ayudan. No, o sea, no tampoco te protegen absolutamente de todo, pero ayudan a, pues, por ejemplo, si vamos a una reunión familiar, pues no estaría de más que el que pueda lo haga, ¿no? Uh-huh. Hay ya muchos test, ¿no? Que están al alcance de la mano de la gente. Es verdad que todavía los precios no son lo suficientemente, digamos, baratos, que ahí yo creo que una vez más las instituciones se han columpiado, porque es como deberían protegernos, entre otras cosas. Páguennos ustedes los test, aunque sean los más baratos, ¿no? Para que la gente pueda ir a trabajar con mayor garantía, ¿no? Ese día, ¿no? En un momento dado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo ya lo estoy leyendo y se está diciendo mucho, ¿no? Muchos especialistas están diciendo, hombre, que hacerse 2 test semanales en un momento dado, pues va creando esos cortafuegos al virus, ¿no? Está en un momento claro. dado, ¿no? Sí, es que está claro. clarísimo, está claro. clarísimo. Si los tuviésemos más a la mano, bueno, realmente si las instituciones, ¿no? se hubiesen volcado en que nos llegaran de una manera incluso gratuita, pues yo creo que... Sí, los gobiernos. Sí, los gobiernos ya sean autonómicos, sean centrales, uh-huh. Lo que usted quiera, ¿no? Lo que usted quiera. Sí, pero bueno, que en cualquier caso el mensaje, y volviendo al inicio, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, es que tengamos cuidado y que seamos responsables y que en la medida de lo posible pues tratemos de evitar... Claro, esta es otra manera de tener cuidado, Alejandro. Si tú te haces un test y das positivo claro. o has pasado o no sé qué, por supuesto. Pues ya es una reunión familiar a la que sabes que no tienes que acudir, ¿no? Sí. Es que es así, ¿no? Por no hablar de que cualquiera que tenga un mínimo síntoma que no se mueva de casa, ¿no? Obviamente, ¿no? Si tiene alguna sensación de que, bueno, pues eso, cualquiera de los síntomas que están asociados al COVID y que lo hemos leído por activa y por pasiva, ¿no? O sea que hay test ahora que no son PCRs, evidentemente, pero que hay test ahora de saliva, de la gotita de sangre, que están ya a la venta. Es verdad que todavía quizás, yo no sé decir el precio, además no me atrevería, ¿no? Uh-huh. Pero, porque no tengo los datos, no los manejo, pero sí sé que están ya y que están rulando, o sea, es decir, estoy rulando suena suena a los 80, No suena a mercado negro o algo así, no suena a mercado negro. No es mercado negro, el mercado blanco, ¿no? Los tenemos ahí y, oye, en un montón quien pueda y ande vivo, pues que es un cortafuego más que pones, ¿no? Y es protegerte a ti y en este caso pues a tu familia o allegados o lo que sea, ¿no? Sin duda. Compañeros de trabajo, en fin. Sin duda. Bueno, de todo esto, David, vamos a estar hablando en los próximos podcasts, porque yo creo que va a ser el comentario, ¿no? Y la comidilla de todas las familias y de todo el mundo, ¿no? En las próximas semanas. Y vamos a ver la evolución que tiene todo esto, pero bueno, lo dicho, y a modo así de resumen, que mucha responsabilidad, señores. Cada uno en su casa y mirándose al espejo, y que haga todo lo posible pues para evitar que desde su lado, por lo menos, se propague esta enfermedad. Y mucho golf, también decirlo. Por supuesto. Pues vamos a barrer a casa. Mucho golf, ¿no? Que se ha revelado como una actividad absolutamente magnífica, ¿no? Sí, en estos meses tan sin duros. Sin duda. Bueno, de las mejores, ¿no? Al aire libre, se puede mantener la distancia social perfectamente, encima estamos haciendo ejercicio y si tenemos paciencia hasta no nos enfadamos cuando pegamos malos golpes, aunque eso ya está más complicado. Pero desde luego hay que jugar mucho al golf. Eso es más difícil. Pero hay que jugar mucho al golf y aprovechar, ¿no? De momento
test de paciencia no se venden en las farmacias. No estaría mal, ¿verdad? Eso habría que venderlo en las tiendas de los clubes. Tú te haces un test antes de ir a jugar y si sales con una impaciencia brutal, pues ni juegas. No vayas, ya, exactamente, por tu responsabilidad. No vayas al campo. O juegas solo, y no des la turra a los demás. Bueno, pues... Dicho esto, bueno, vamos a meternos. La verdad es que en este caso, como ayer, bueno, ya lo sabrán, ¿no? La mayoría de los seguidores de Tengol, los que nos lean a diario en la web, pues ya saben, por supuesto, que uno de los dos torneos, esto es una semana especial, es una semana en la que hay dos torneos del European Tour jugándose al mismo tiempo, pero uno empezó el miércoles, uno empezó ayer, que fue el Golf in Dubai Championship, y otro ha empezado esta mañana, este jueves, que es el Open de Sudáfrica. Dos citas interesantes siempre. La primera, el Golf in Dubai Championship, porque es la primera vez que se juega, se estrena campo, el Fire Course en Jumeirah, es un campo que está pues en las mismas instalaciones que el Earth Course, donde se juega la final de Dubái. Es otro campo, ¿no? Dentro de ese resort que es Jumeirah en Dubái, que es gigantesco. Es un diseño así tipo links, pero sobre todo pues lo que se está viendo por las primeras vueltas, por los primeros resultados, lo que se vio ayer y por lo que nos han contado también, David, pues es un campo bastante asequible en el que los verdis están cayendo a mansalva. Entonces vamos a ver, seguramente, yo pondría los verdis y es de esas semanas en las que exactamente, es de estas semanas en las que se da la terrible paradoja del golf, ¿no? O sea, caen los verdis a mansalva porque estos tíos son muy buenos y en cuanto el campo no les ofrece y las condiciones no establecen demasiadas dificultades, lo bordan, pero a partes iguales provocan auténticos ataques de nervios, porque claro, no todo el mundo luego hace verdis. Ese es el gran problema de esta semana, ¿no? Obviamente. Exactamente, hay quien no mete pads, hay quien se fuerza demasiado la máquina, uh-huh. y claro, esto ocurre, ¿no? Y hay muchísima frustración en semanas como estas en el campo. Muchísima. Toneladas de frustración, ¿no? Porque, claro, hay gente que dice, pero bueno, a ver, aquí hay peña que va a menos 10. Claro. Y yo estoy más 2 y no sé qué estoy haciendo, ¿no? Se te queda la cara un poco de tonto, lo pasas muy mal, ¿no? Lo pasan muy mal, ¿no? En estas circunstancias. Totalmente, ¿no? Y gente que incluso se hace un -3, un -4 y está en zona de nadie si es que no está peleando por pasar el corte, que eso ya lo veremos mañana, pero que seguramente va a andar por ahí. Perdón, mañana no, hoy, jueves, pero que seguramente va a estar por ahí el corte, -3, -4, casi. Claro, tú piénsalo, Alejandro, tú acabas la jornada ayer, que como bien has dicho empezó el miércoles el torneo, acabas -1. Un -1, se pongan como se pongan, quien se quiera poner, siempre es una buena vuelta de gol. Totalmente. Como dice Miguel Ángel Jiménez, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Alejandro dice, como dice Miguel, bajo Miguel par es bueno. Dice, uno bajo par es bueno. Más bajo par, más bueno. Pues efectivamente. Esa es la filosofía de Miguel que nunca falla. Uh-huh. Exactamente. Uno bajo par siempre es bueno. Bueno, pues ayer seguramente se dio la circunstancia de gente que acaba uno bajo par y ya sabe que no va a ganar el torneo. Lo sabe. Sí. Lo sabe porque ha visto lo que pasa a su alrededor y sabe que ya con uno bajo par el primer día tendría que hacerse en torno al -7 el resto de los días para llegar con alguna opción de victoria, ¿no? Así es. Sí, así es. Es la gran, digamos, la gran batalla de esta semana en Dubái, en este campo, es el ser capaz de controlar esa ansiedad que se genera de una manera a veces inconsciente y otras veces muy consciente, porque va uno mirando los resultados, pero que sabe que en el momento en el que no está haciendo birdie se está quedando atrás. Y no digamos ya si hace un bogey. Un bogey puede pesar como una losa absoluta. Hay que decir que... Sí, te sientes como un apestado, ¿no? Madre mía, he hecho un bogey aquí. Qué malo soy, ¿no? Diciendo, qué malo soy que están aquí haciendo -7, -8 y yo voy con una tarjetita de par después de 12 hoyos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la paciencia es lo más importante. Hay que decir que a esta hora, la hora que estamos grabando el podcast, que son poco después de las 10 de la mañana, hora peninsular española, el mejor español es Emilio Cuartero, que está con -7. El mejor español acabada la segunda ronda es Emilio Cuartero con -7. Pero las grandes esperanzas son precisamente ahora mismo Pep Anglés
y Jorge Campillo, que fueron los mejores en la ronda de ayer. Se hizo -7 Pepa Anglés, -6 Jorge Campillo, y decir que el liderato ahora mismo está en -14 en poder de Ross Fisher, que hacía tiempo que no se le veía por esos lares, por esas alturas de la clasificación. Sí, y decir también que Jorge Campillo ha empezado muy bien, que ya se sabe que estos comentarios a mitad de podcast no sirven para nada, ¿no? Porque bueno, pues sirve para ilusionarnos en el resto del podcast. Sí, no, lleva 4 hoyos y va -2 en el día, -8 total. Fenomenal. Y a ver si sigue con ese es el ritmo, ¿no? Ese es un poco el ritmo que hay que seguir, ¿no? Exacto. Hay que pensar que hoy es bastante probable incluso que el acumulado de -10 se quede fuera del top 10. Sí, o sea, normalmente uno después de 2 jornadas, si va -10, está mirando al liderato o líder, mucho, o líder. Sí, está mirando al liderato o bueno, un segundo, un tercer puesto, venga, y hoy se va a quedar fuera del top 10, pues muy probablemente. Bueno, de hecho, -10 está ahora mismo puesto 9º. O sea, que se va a quedar fuera, sí, se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera del top 10, ¿no? Es verdad que ayer por la tarde no se jugó tan bien como por la mañana. Seguramente no. La razón fundamental es que los greens, al estar más pisados, no son greens que estén muy duros ni muy firmes, con lo cual, obviamente, con el paso de los partidos, pues se van pisando, se van marcando, se van poniendo cada vez más irregulares y es más difícil meter putts, ¿no? Es lo que más les está costando, porque el viento, ya decimos, sí, hay una brisa que siempre salta por la tarde, pero es una brisa que tampoco es demasiado exigente, no llega ni siquiera a los 20 kilómetros por hora, ¿no? Resumiendo mucho, aquí lo que ha pasado también es, además de que no hay viento, al final es un torneo que se ha sacado de la manga el circuito europeo, ¿no? Un poco, y el campo es que ni se ha pretendido poner, no ha habido tiempo ni manera, ¿no?, de preparar un campo para los estándares normales del circuito europeo. Entonces, claro, no hay RAF, claro. Quiero decir que es que hasta el viernes pasado seguramente anduvo gente jugando al campo, ¿sabes?, pagando su green fee o socios o lo que fuera, ¿no? Sí. Hasta el mismo viernes, hasta el mismo sábado, a lo mejor. Te quiero decir que es un campo sin RAF, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estas mulas pardas, que son todos ellos prácticamente, sin RAF, bueno, pues los greens no están duros, porque a un socio de un club pues no le pones los greens duros en un campo que no es precisamente de competición, ¿no? En fin, y eso no se puede hacer, como tú dices, David, perfectamente explicado, que no se hace de la noche a la mañana. Esto es un proceso en el que hay que trabajar en el campo durante semanas y meses para que realmente lo puedas presentar con la exigencia que necesitan estos jugadores del circuito europeo. Exactamente, y este torneo es que hasta hace un mes no existía en el calendario. Correcto, o sea, sí, así es. Realmente no ha habido, ni aunque hubiesen querido tener tiempo, no lo tenían. Bueno, entonces, sí, se está jugando efectivamente este torneo de Dubái, en el que, bueno, recordemos que el único que tenía opciones de meterse en la final de Dubái era Alejandro Cañizares con una victoria. Ya no va a poder ser, o sea, Alejandro Cañizares no va a ganar el torneo por cómo va en el resultado. De hecho, la última vez que lo miré ni va a pasar el corte, ¿no? Efectivamente. No va a pasar el corte, con lo cual, bueno, pues por este lado, digamos, del cuadro, por decirlo de alguna manera, por el cuadro de Dubái, la opción que teníamos con Cañizares pues no va a ser posible. Adri Arnaus tampoco va a pasar el corte, pero sí le veremos en la final de Dubái, y ya decimos, muy pendientes de lo que pueda hacer Jorge Campillo y Pepa Anglés en el turno de tarde que se está jugando ahora. Y después está el torneo de Sudáfrica, el Open de Sudáfrica, que este sí que está preparado, este campo sí que está preparado para el torneo, y se está viendo desde el principio en resultados mucho más exigentes, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con Dubái, ¿no? Nada que ver. Aún así, Dylan Frittelli se está saliendo, pero bueno, efectivamente no tiene nada que ver. O sea, también lo decimos muchas veces. Para ver la dificultad de un campo no hay que mirar tanto al líder, ¿no?, que puede ser un jugador especialmente inspirado ese día, como al resto, ¿no? Y aquí estamos viendo otras cosas, ¿no? Aquí el -2 está... Bueno, es la primera jornada también, ¿no? Pero está dentro del top 10 ahora mismo y es otra cosa, Sí. Y bueno, de momento Sebastián García Rodríguez y Gonzalo jugando bajo par. Ahí Sebastián ya acabando su vuelta, Gonzalo todavía en el meridiano. Sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. A ver cómo terminan. Recordemos que Sebastián García Rodríguez es el otro jugador que esta semana se podría meter en la final de Dubái. Matemáticamente tendría que ganar el torneo, esperar a otros resultados que se den en este Open de Sudáfrica. Hombre, ganando se mete, ¿no? Ganando realmente es muy difícil que lo saquen, ¿no? Pero vamos, sí, que todavía tendría que esperar incluso. Claro.
Sí, tendría muchas opciones realmente de meterse. Por cierto, David, hablando del Open de Sudáfrica, te leía esta semana en Ten Golf esa espina clavada, ¿no? que tenemos con este torneo, que yo siempre lo he dicho, a mí me parece que sería uno de los más bonitos de ganar por parte de la Armada, pero ahí está, que se resiste, ¿no? Ya no solo ganarlo, sino incluso tener buenas actuaciones, ¿no? Nos cuesta mucho, ¿no? Bueno, sí, nos cuesta tanto que en 24 ediciones con esta que se está jugando, el botín más importante que tiene el golf español aquí es un cuarto puesto de Pablo Martín Benavides en 2015. Eso es lo mejor que se ha hecho, ¿no? Pero que es que además no se crean ustedes que hay muchos sextos y octavos puestos, ¿no? Que es que en 24 ediciones se cuentan con los dedos de una mano los top 10, ¿no? Y ese cuarto puesto de Pablo es el mejor resultado del golf español. Es extraño. También es verdad que no es un torneo al que por calendario hayan acudido de forma masiva los mejores jugadores españoles, pero bueno, que allí ha habido muy buena representación, empezando por el propio Pablo Martín, ¿no? También allí ha jugado Campillo, ha jugado Alejandro Cañizares, ha jugado mucha gente a lo largo de los años, ¿no? Y es que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso cómo bueno, es una espina clavada porque el golf español siempre tiene picas clavadas en todos lados, prácticamente, ¿no? Y aquí no hay manera, ¿no? No hay manera de hincarle el diente a este torneo. De ninguna de las maneras, no, es curiosísimo, ¿no? Sí, es curioso porque además... Sí, recuerdo que aquel año Pablo, aunque realmente acabó cuarto, pero si no me equivoco, a 2 golpes del ganador y anduvo, o sea, anduvo peleándolo hasta el final. Sí. Pero bueno, de hecho, cuestión es esta. No sé si fue líder, ¿no? Yo creo que fue líder durante en algún momento de la semana juraría que fue líder, sí, ¿no? Y anduvo siempre por ahí, pero que no hay manera. Y como tú decías, ¿no? Al final, si nos ponemos un poquito románticos, claro, pues este tipo de torneos, no sé, es especialmente bonito tenerlos en tu palmarés, ¿no? ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque es el tercer abierto más antiguo, ¿no? De la historia del golf, después del British, que es insuperable, 1860, y del US Open, que la primera edición se jugó en 1895. El Open de Sudáfrica se jugó por primera vez en 1903 y es el siguiente, ¿no? Sí. En esa escala, ¿no? De veteranía. Y bueno, y luego el palmarés que tienen, ¿no? Los Gary Player, Niels, Gusen, etcétera. De grandísimos jugadores. Tiene una historia enorme, el torneo y lo que tú dices, ¿no? Que al final, pues siempre está bien estar en los palmarés de este tipo de citas, ¿no? El Open de Sudáfrica, el Open de Australia, incluso el Open de Canadá, que también es de los más antiguos, ¿no? El Open de Francia es de los más antiguos y sin embargo España sí que está muy bien representada en ese palmarés, de maravilla representada, o sea que sí, es como... Sobre todo porque además es curioso, ¿no? Porque venimos de una semana, el Alfred Dunhill Championship, donde precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es la plaza sudafricana que mejor se le ha dado al golf español y justo la semana siguiente pues estamos jugando en un torneo que se nos resiste, que se ha jugado en muchos campos distintos, pero que bueno, que a ver si algún día conseguimos quitar esa, entre comillas, mancha, ¿no? del historial. Sí, esa... En realidad es una anormalidad o irregularidad, ¿no? En la historia del golf español, porque verdaderamente, hombre, si me dices el Open de Australia, que es que realmente ahí sí que no va nadie a jugarlo, ¿no? O sea, ha habido muy poquitos, ¿no? Y en contadas ocasiones, vale, lo entiendo. Pero el Open de Sudáfrica, quieras que no, pues al final siempre tienes a 6, 7, 8 españoles cada año jugándolo, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Que nunca suene la flauta, por decirlo de esta manera, ¿no? Sí. Que nunca tenga la semana buena ahí, alguno de ellos, ¿no? La semana buena, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si es esta, cruzaremos los dedos para que nos vaya muy bien esta semana y por supuesto, ya saben, se lo iremos contando con detalle, todos los días en la web, en Ten Golf. Muy pesado, Bezuidenhout, ¿te acuerdas? Sí. Que ya está allá arriba, Pero ¿cómo se decía, David? ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo. Nos lo dijo él, ¿te acuerdas? Sí, nos lo dijo él hace 2 años así. en Valderrama. Recuerdo que se acababa como en sí, exacto. Sí, algo así. Y muy pesadito también Nienaber, ¿no? Que está por ahí arriba ya también. Hombre, cómo no. Nienaber. Los sudafricanos, ya sabemos que... Bueno, el reportaje que dábamos en Ten Golf estos días atrás. Sí.
en Sudáfrica. Este es el torneo 91 del circuito europeo que se juega en tierras sudafricanas y prácticamente el 60% se lo llevan los sudafricanos, así que no nos extraña. Que es lo normal, exactamente. Es lo normal es que estén ahí arriba. Por cierto, que Frittelli no ha ganado nunca el Open de Sudáfrica. El único torneo que ha ganado Dylan Frittelli en territorio africano es el Afrasia Bank Open y hombre, y evidentemente no descubrimos nada si decimos que es uno de los grandes favoritos esta semana, junto con precisamente Beth Uidenhout, porque es que llevaba prácticamente 2 años Frittelli sin jugar en Sudáfrica. El último torneo que jugó fue en 2018 porque, como ya saben todos ustedes, pues Frittelli está absolutamente asentado en el circuito americano. Tiene tarjeta del PGA Tour, es campeón en el PGA Tour y la verdad es que está haciendo unas temporadas fantásticas en Estados Unidos. De hecho, le vimos arriba en el pasado Master de Augusta. Estuvo durante muchísimos años arriba. Hay cuatro top 100 mundiales en el Open de Sudáfrica. Bueno, pues los 2 que están jugando van primero y segundo. Así que esta vez, que son Frittelli y Beth Uidenhout, son primero y segundo. O sea, que por esta vez, y sin que sirva de precedente, el ranking mundial... se está viendo reflejado en la clasificación, sí, cosa que no es muy habitual, efectivamente. No siempre es habitual. Sí, no es muy común, vamos. Perfecto, pues bueno, vamos a ver cómo van desarrollándose este Open de Sudáfrica y el torneo de Dubái. Y también tenemos esta semana Mayakoba, cita importante, cita del PGA Tour, el Mayakoba Golf Classic. Hombre, decimos que es cita importante porque al final es el último torneo del año, ¿no? Con este torneo se cierra el año oficial en el circuito americano. Tenemos muy buenos jugadores, Está Justin Thomas, está Bruce Koepka, está Tony Finau, Viktor Hovland. En definitiva, como siempre, un despliegue importante del PGA Tour. Y por supuesto tenemos a 2 españoles, a Rafa Cabrera Bello y a Santi Tarrío. Ya les decimos, les avanzamos en este podcast que durante esta semana vamos a tener una colaboración especial. Bueno, no se puede llamar colaboración porque en realidad es un hombre de esta casa, de Ten Golf, pero que sepan que está allí en Mayakoba. Es uno de los privilegiados que está allí porque el torneo es a puerta cerrada, no hay público, pero está acreditado como medio de comunicación nuestro compañero Adolfo Juan Luna. Bueno, lo conocen todos ustedes porque es el que más sabe de golf amateur en España y el que lleva las riendas de esa trastienda de la fábrica, la sección de Ten Golf, que habla del golf amateur. Bueno, pues está allí, está en Mayakoba y todos los días va a intentar, siempre que sea posible, y seguro que va a ser así, traernos una crónica, ¿no? Muy personal de lo que está sucediendo allí y les iremos contando, por supuesto, de primera mano cómo están yendo las cosas tanto a Rafa Cabrabello como a Santi Tarrío. Un torneo que siempre ha sido especial para los españoles, David. Ahí han debutado muchísimos jugadores españoles en el PGA Tour y han jugado muchos españoles, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Ahí fue donde debutó Jon Rahm, por ejemplo, ¿no? En el circuito americano. Sí, y es verdad que ninguno tampoco está para ganar nunca. Cierto. Así que, bueno, vamos a seguir rompiendo esta semana inercias negativas, ¿no? Sí, a lo mejor estaría bien, ¿no? El mejor resultado que se ha visto en Mayakoba lo hizo Alejandro Cañizares, que fue una 5ª posición en 2012, que ya ha llovido desde entonces. Y aparte de esa 5ª posición, solo hay un top 10 más, que fue precisamente de Jon Rahm en el año 2015, ¿no? Esos son los 2 mejores resultados de la Armada Española, que ya decimos, con Santi Tarrío y con Rafa Cabrera-Bello serán 18 españoles diferentes los que han jugado este Mayakoba Golf Classic. Así que, bueno, que ojalá les vaya muy bien, que, bueno, Santi Tarrío que disfrute, ¿no?, de la experiencia, su debut en el PGA Tour, nunca ha jugado en el circuito americano, y Rafa, pues, un poco lo mismo, ¿no?, que venimos diciendo en las últimas semanas, ¿no? A ver si consigue darse una alegría, ¿no? A ver si consigue terminar el año con el espíritu positivo, con un buen resultado, que le permita ver con un poquito más de tranquilidad el futuro. Queda mucho tiempo, quedan muchos torneos, pero siempre es bueno, ¿no? El irse antes de un parón de este tipo con un buen caramelito dulce que llevarse a la boca. Recuerdo con cierta nostalgia estando allí, en Mayakoba. Sí. Lo que no recuerdo es si era la jornada del corte o si era la última jornada, pero recuerdo seguir el partido de Jon Rahm en la edición de 2015. Uh-huh. Y comenzó doble bogey.
Es verdad, cierto. Buena memoria. Yo ya no me acordaba. Ahora que lo has dicho me acabo de acordar, sí. De esto que no sabes dónde meterte, porque además tampoco es que fuese mucha gente en el partido. No es un torneo donde haya miles y miles de aficionados, ¿no? Sí. Nunca lo ha sido. Sí. Y de esto que dices, madre mía, vaya inicio, vaya arranque. Por el hoyo 9, si no recuerdo mal, esto se podría mirar fácilmente, pero bueno, si estoy sacando un poco, ustedes me lo perdonarán. Por el hoyo 9 estaba ya al par, o no sé si al par o menos 1. O bajo par, yo creo que estaba bajo par, sí. Creo recordar que iba menos 1, sí. Puede que sí, que hiciera Verdi en el 9 y se pusiese ahí ya bajo par, ¿no? Había, pues eso, doble bogey, y luego Verdi, Eagle, no sé qué es lo que hizo el muchacho. Sí. Y lo que no recuerdo si era para pasar el corte, que ya estábamos pensando, bueno, pues mira, no va a fallar el corte. O si era ya el domingo, ¿no? Yo creo que fue el domingo. A mí me suena que eso fue el domingo, en la última jornada, y que precisamente por esa remontada consiguió acabar en el top 10, ¿no? Por cierto, que te acordarás, David, que iba su padre en la bolsa. Edorta Ram era el le hacía de Caddy esa semana. Que tampoco sabía dónde meterse en esos primeros 2 años. O sea, exacto. Sí, y recuerdo que era... Lo recuerdo a Edorta muy agobiado, de hecho. No sabía muy bien dónde ponerse. Sí, es que no es fácil, y menos en esa situación, y con un Miura como John Ram, ¿no? Cuando las cosas no le estaban saliendo ahí al principio, pero qué bien se rehizo. Hay que decir que fue doble bogey, porque es que el campo de Mayakoba, y ya aprovechamos, ya que se va a jugar esta semana, para que ustedes lo sepan, tiene guasa, ¿eh? El campo de Mayakoba es verdad que no es de los más largos del año del PGA Tour, ni mucho menos, es tirando más bien a los más cortos, pero después tiene toda la selva alrededor del... Sí, no, la cuestión de Mayakoba es que si no tienes una buena semana desde el tee, o sea, si no estás fino desde el tee, vas a perder bolas directamente. Exacto, ¿no? Te metes en muchos líos. Y ya puedes destrozar tarjetas sin haber jugado muy mal, simplemente con fallar 2 salidas en el sitio más inoportuno, y los hay muchos sitios inoportunos. Sí. Ya está, ya has destrozado tu tarjeta porque te puede caer un doble bogey tranquilamente, ¿no? Exacto. Y bueno, hay que decir que más información, ¿no? Que Rafa y Santi Tarrío van a jugar hoy, este jueves, en el turno de tarde, así que acabarán más bien tarde su vuelta y mañana jugarán en el turno de mañana, el viernes, así que nada, ya les iremos contando lo que vaya sucediendo con ellos. Y lo prometido es deuda. Hay también torneo del PGA, no nos olvidamos, en el repaso, el Volunteers of America, que se juega en Texas y que más que nada va a servir de aperitivo, ¿no? a ese US Open que se juega la semana que viene, US Open femenino en Houston, y que va a ser realmente el colofón, ¿no? al año 2020, y qué mejor que hacerlo con un grande. En el LPGA esta semana no hay participación española, no están ni Carlota ni Azahara. Carlota, recuerden que está recuperándose de una lesión una pequeña fisura, ¿no? en la cabeza del radio de su brazo derecho, que está precisamente a contrarreloj, ¿no? Ya lo contaba en el blog esta semana, para intentar llegar a tiempo a ese US Open, que parece que sí, que parece que va a llegar, aunque todavía no lo ha confirmado oficialmente. Y Azahara pues se volvía del Open de España a Estados Unidos. Esta semana va a estar sin jugar, y la semana que viene ya la veremos en el US Open, junto con Fátima Fernández Cano y Nuria Iturriós. Un buen contingente, 4 españolas ahí en el US Open para acabar. Pues ahí está el US Open femenino jugándose en diciembre. No lo digo por nadie, ni por nada. No me quiero acordar de nadie ni de nada. Ni de nadie que empiece por R, ¿no? Y que por ejemplo, ¿no? Ni por R y A, ¿no? R and A, ¿no? Nada, de nadie que empiece por R y que acabe por Ancient, ¿no? Exactamente. Ya cada uno que interprete. Nosotros no hemos dicho nada, ¿eh? Cada uno que interprete lo que quiera. Pero sí, ahí está ese US Open femenino. Y saldrá, Alejandro, saldrá en 2050, Sí, saldrá la mancha. Cuando alguien repase el palmarés y diga, ¿qué pasó en 2020? Sí, ¿Qué ocurrió? Porque mira, aquí el US Open femenino se jugó en diciembre. Curioso. ¿Y qué ocurrió? Y entonces la historia dirá, no, ocurrió que hubo una pandemia, un COVID-19 se llamó aquel virus y tal. Pero no se engañen. Y ese imberbe muchacho que está consultando pues, la Wikipedia que haya en 2050, que veremos
que supongo que la verás reflejada ya en la palma de la mano. Exacto, ¿no? sí, totalmente. Dirá, pero, ya, pero se jugó el PGA, pero se jugó el US Open, pero si hasta se jugó el Masters. Claro, y entonces en noviembre. Un señor muy mayor, que podría ser perfectamente David Durán, le dirá a ese chico... 2050 no, me temo yo que no. Bueno, pues por eso digo, muy mayor, le dirá a ese chico que sí, que es verdad que hubo una pandemia, pero que ahí no debería poner se suspendió por pandemia, sino que se suspendió por seguro con mucho dinero en favor del Royal Nansing. Esa es la realidad por la que se suspendió. Pero bueno. Y entonces el imberbe le preguntará, pero ¿fue legítimo lo que hicieron? Y dice, sí, fue legítimo. Fue hasta inteligente. Claro que sí. De hecho, ahora hay que decirlo seriamente. Repetirlo. Fue legítimo. Ha sido legítimo lo que han hecho. Ha sido hasta una jugada inteligente. Pero, ay. Esos valores que van quedando, esos valores deportivos que se nos están quedando atrás. Sí, totalmente. Vamos. En fin, bueno, que nada, que US Open sí que habrá la semana que viene y que, por supuesto, también estaremos muy pendientes. Pero ahora vamos al meollo. Señor, estoy viendo aquí que en 2020 tampoco se jugó Wimbledon. Sí, efectivamente, son el mismo cara. Bueno, venga, dale. Sí. Que vamos al meollo, que yo creo que seguro que hay mucha gente que nos ha empezado a escuchar este podcast y que lo que está también deseando es que le contemos cosas de ese acuerdo, ¿no? De esa alianza estratégica. A ver, la noticia es histórica, la noticia es muy interesante. Vamos a ver el recorrido que tiene en el futuro, pero desde luego lo va a tener y se va a hablar de esto muchísimo en las próximas semanas, próximos meses y próximos años. Vamos a ver cómo fragua este acuerdo. Vamos a contarle algunas cosas que se cuecen en la trastienda. Evidentemente, nada de lo que le vamos a decir ahora mismo es oficial, porque lo que se está es negociando, ¿no? Como bien explicábamos el lunes pasado, y todos los que nos estén siguiendo, pues lo saben, este acuerdo, por decirlo de alguna manera, se ha firmado a prisa y corriendo para intentar, bueno, pues para frenar definitivamente pues esa ofensiva saudí por hacerse con el European Tour, ¿no? Dices bien, por decirlo de alguna manera, pero que en realidad es la única manera en la que se puede contar esto, ¿no? Uh-huh. Porque es así, es que es así. Y la gran prueba, Alejandro, es que los miembros de los respectivos circuitos, tanto del PGA Tour como del European Tour, los miembros, los jugadores, uh-huh. Realmente todavía no saben casi nada. No saben nada. Y no saben casi nada porque no hay nada todavía, digamos, absolutamente cerrado. No hay nada puesto en un papel. No hay nada puesto en un papel, ni hay nada que digan, pues mira, esta alianza, esta fusión se va a llevar a cabo de esta manera y va a afectar de esta manera a los jugadores. Bueno, los jugadores no lo saben. Entonces, lo que aquí podemos contar es por dónde van las negociaciones. De qué se está hablando en este acuerdo que digamos que se está cerrando ahora mismo entre el circuito europeo y el European Tour. Vamos a hablar de lo que se está hablando desde el punto de vista de la competición. Los números ya se saben, ¿eh? Que al final es casi lo que más nos interesa. Sí, exactamente. A nosotros y al aficionado. Y al aficionado, ¿no? Porque es lo que va a cambiar un poco también el rumbo o el mapa, ¿no? El mapa del golf, ¿no? Si me pongo un poco pedantón. Sí, no, pero es así, es exactamente así. De hecho, es lo que más pregunta todo el mundo, ¿no? Todos los aficionados y los jugadores los que preguntan es, pero bueno, ¿esto qué pasa? ¿Va a haber un calendario mundial? Entonces, ¿va a haber torneos cosancionados? ¿El que tenga la tarjeta del European Tour tiene también la tarjeta del PGA Tour? ¿O van a contar los torneos del European Tour para el PGA Tour o los del PGA Tour para el European Tour? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De intentar ir arrojando un poquito de luz y vamos a contar lo que hemos sabido en las últimas horas en Ten Golf y en esta bola provisional. Lo primero, David, yo creo que lo más interesante, ¿no? Lo más novedoso, diría yo, y lo más curioso es que el PGA Tour y el European Tour están estudiando, están negociando sobre la posibilidad de que los torneos de otoño del PGA Tour, que ahora mismo son los primeros del calendario de cada año, es decir, lo que se juega justo después de la FedEx Cup y hasta final de diciembre, lo que se está jugando ahora mismo, Mayakoba, Sanderson Farms, el Sriners Open, todos estos torneos que antes se conocían como los Fall Series, se está valorando y negociando para que no cuenten para la FedEx Cup, que no sumen puntos para la FedEx Cup.
¿y esto cómo va a ser? ¿No? Porque, bueno, yo creo que el aficionado dirá, bueno, esto parece una medida bastante revolucionaria, lo es, la verdad. ¿Para qué? No, y sobre todo, ¿qué incidencia tiene? Claro, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué se haría esto? ¿No? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? de esta medida que evidentemente a quien beneficia es al European Tour? Bueno, pues se haría para que precisamente los jugadores europeos, fundamentalmente, los jugadores europeos que combinan ambos circuitos, que tienen la tarjeta del PGA Tour y del European Tour, tengan más libertad a partir de septiembre y hasta diciembre para venir al circuito europeo a jugar torneos importantes que siempre se disputan en estos meses en European Tour. Llámese, pues septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pues de tal manera que ya, no sé, por ejemplo, pueden ustedes empezar a frotarse las manos pensando en ese Andalucía-Valderrama, ¿no? Correcto, correcto. Andalucía-Estrella Damm, perdón. Andalucía-Estrella Damm en Valderrama, pues es... sería una gran noticia para ese torneo. Objetivamente podemos empezar a frotarnos las manos porque, como muy bien has dicho, Alejandro, esos jugadores, las grandes estrellas europeas que tienen las dos tarjetas, van a tener más posibilidad, ¿no? de venir a acabar el año aquí a Europa, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? No solo eso, efectivamente, no solo eso. También los americanos. Los jugadores americanos, llámese Justin Thomas, Bruce Koepka, bueno, cualquiera, pónganle ustedes el nombre que quieran, cualquiera que esté dispuesto a salir de su país para jugar por torneos importantes. Ya no van a tener la tentación o la, digamos, la excusa o la explicación de, no, mire, yo es que soy jugador del PGA Tour y aquí me estoy jugando unos puntos FedEx Cup muy importantes que me valen para el resto del año. No, mire, aquí ya no hay puntos FedEx Cup. Está jugando por un dinero, eso sí, por una bolsa importante de dinero que seguirá estando en estos torneos. Pero ya no le van a contar para la FedEx Cup, con lo cual van a tener también más libertad para decir, oye, pues me voy a ir a jugar a Valderrama. Pues me voy a ir a jugar a Wentworth y así veo cómo es el circuito europeo. O pues me voy a ir a jugar a cualquier torneo que se vaya a la final de Dubái, porque tengo muchos puntos acumulados de los grandes y tal, y de algún torneo que he jugado del circuito europeo, y puedo irme a la final de Dubái. En definitiva... No solo eso, Alejandro, sino que además hay una inercia ya que apoya o que de alguna manera que apoya esta idea, porque ya forman parte, porque ya son circuitos asociados. Uh-huh. Quiere decir que es que incluso el PGA Tour no lo va a ver con malos ojos. Claro. Tampoco te digo yo que les vaya a animar. Venga, iros todos a jugar a Europa. Pero no lo va a ver con malos ojos e incluso en un momento dado, pues hasta puede haber una inercia muy positiva, ¿no? Que es un matiz importante, ¿no? Sin ninguna duda. Y es posible también, entiendo yo, y esto ya yo estoy yendo un poquito más allá de la información que tenemos. Esto que le hemos contado es información, ¿eh? Es información y se está negociando y se está hablando. Y es algo que ya saben también muchos jugadores en el European Tour, que está sobre la mesa de la negociación. Y está mal que lo digamos, Alejandro, pero tratándose una información que estamos dando en Tengolf, hombre, esa medallita no la vamos a colgar en la pechera ahora mismo, porque las informaciones han ido estando muy bien tiradas, todas las informaciones acerca de este tipo de negociaciones y todo lo que es las corrientes que se están produciendo en el golf mundial, ¿no? Uh-huh. Y oye, que las hemos ido adelantando en exclusiva. Totalmente. Es así. Totalmente. Alejandro, es así. Es así, es así y las cosas como son. Oye, que también nos enorgullece que al fin y al cabo desde un medio español pues se estén dando tanta información y tan relevante cuando sabemos, ¿no? Todo el mundo sabe que el golf es un deporte y un mundo muy anglosajón, ¿no? Y muy británico y muy americano, ¿no? Bueno, pues en este caso, la verdad es que en este sentido, como tú dices, David, es una medallita, que hay que colgarse por las otras muchas que nos tenemos que quitar y abofetear. y que además nos las solemos quitar, ¿eh? No tenemos problema para abofetearnos, ¿no? A diario. Bueno, pero en este caso sí, la verdad es que volviendo un poco a la seriedad, Alejandro, hay una cosa que yo veo muy interesante también en esto que acabas de explicar, y es va a depender también mucho de la habilidad del negociador del circuito europeo para trasladar, para llevar a estos meses de otoño grandes torneos, ¿no? Claro. Pero con una posición de fuerza muy importante que han adquirido, y es que tú ahora a los sponsors les vas a decir, oye, espérate, que entonces sí que a lo mejor tenemos a McIlroy aquí, ¿eh? Claro. Que vamos a tener a Austin Rose,
que se va a pasar por aquí John Ram y Sergio García, exacto, y Rafa Cabrera, y etcétera, bueno, y Jan Poulter, y mucha gente, ¿no? Sí, bueno, todos los Henrik Stenson, todos los grandes europeos que están a caballo entre los dos circuitos, ¿no? Eso es un atractivo decisivo, diría yo, ¿no? Decisivo. Claro, para que los sponsors, en este caso, me estoy acordando fundamentalmente de Rolex. Correcto, que es con quien están negociando recuperen la ilusión, entre comillas, ¿no? Vamos a decir, sí. Mira, no solo eso, sino que además si encima vas a tener a un Brus Koepka, o vas a tener a un Justin Thomas, como decías tú, o a algún americano, Patrick Reed, por supuesto, Tony ¿no? Finau, y los Morikawa, ¿no? Esta gente que también está apostando, ¿no? Billy Horschel, que están apostando por el circuito europeo. Es que te puedes encontrar con torneos verdaderamente inusitados, ¿no? En esta época del año en Europa, con a lo mejor 6 jugadores americanos de gran nivel unidos a varias de las estrellas europeas, ¿no? Es que puede ser espectacular, y sigo pensando en Valderrama. Pues sí, así es. Que no puedo evitarlo, puedo evitar en un gran torneo en Valderrama, quizá no en 2021, o quizás sí, pero sí. Para 2022 a más tardar, pues con todos estos nombres que estamos diciendo, ¿no? O buena parte de ellos, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo que sería. Pues sí, además... Y está ahí, es una posibilidad real. Esto es información, o sea, es una posibilidad real. No se ha cerrado todavía, hay que perfilar los flecos de este acuerdo, obviamente, y ver en qué queda definitivamente, pero que están por ahí, que esto está sobre la mesa y se está hablando de esto, de esto que le estamos contando. Y al hilo de eso, pues recordar una noticia que ya dábamos también, ¿no? Hace unas semanas, y es que aunque no está cerrado, ni siquiera está presentado el calendario del circuito europeo, entre otras cosas, porque mucho va a tener que ver con lo que suceda en esta negociación de la que le estamos hablando, pero aunque no exista todavía el calendario oficial del circuito europeo, sí les podemos adelantar que algo raro, algo muy raro tendría que pasar para que el torneo de Valderrama, el Estrella Damm Andalucía Masters, no se juegue a mitad de octubre. Más o menos esa es la fecha de la que se está hablando entre el torneo y el circuito europeo. Esa es la fecha elegida, mitad de octubre, lo cual, pues obviamente con esto que estamos hablando y todo lo que ha explicado David Durán perfectamente, pues sería un pelotazo. Así que vamos a ver, por lo pronto hay que decir una cosa muy positiva, David. Ayer mismo, no estamos hablando de hace 20 días, ni mucho menos, ni de un canto al sol. Ayer mismo Brus Koepka en México, en la rueda de prensa oficial que hizo antes del torneo, dijo que él sí va a jugar en Europa, que cuenten con él, se ha apuntado, se ha subido al barco. Él dice que si va a haber este acuerdo y este entente entre el PGA Tour y el European Tour, que él va a estar en Europa, que no tiene ningún problema en viajar y que de hecho, bueno, él ya sabe lo que es jugar el circuito europeo, ¿no? Obviamente. Y todo esto es una reacción en cadena que evidentemente más va a favorecer a los que mejor jueguen al golf, que al final es la leña del asunto. Es que tampoco hay que darle mucho más vueltas, ¿no? Si tú estás jugando muy bien, siempre te va a ir mejor, ¿no? Eso es así, ¿no? Es de perogrullo, pero a veces parece ser que hay que recordar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás jugando en Valderrama con Brus Koepka, con Patrick Reed, con Sergio García, con John Ram, con el otro y el de la moto, cuanto mejor va a ser para empezar un torneo muy bien dotado en el ranking mundial, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y todo lo bien que lo hagas ahí va a ser beneficio directo para ti, ¿no? En plazas de ranking mundial, y eso nos lleva pues a jugar grandes, jugar campeonatos del mundo, etcétera. Exacto. Esa es es así. Esa es la puerta que se abre, así que esa es la primera noticia, pero no es la única, ¿eh? Le vamos a contar 3 cosas que se están negociando ahora mismo y que pueden ser interesantes. La siguiente también muy muy llamativa. Torneos cosancionados. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber torneos cosancionados? ¿No lo va a haber? Bueno, pues les podemos decir que sí, que se está negociando sobre esa base, de que haya torneos cosancionados por el PGA Tour y el European Tour. Es decir, lo mismo que está pasando esta semana en Sudáfrica entre el Sunshine Tour y el European Tour, pero obviamente a gran escala. Llévalo al ejemplo de los campeonatos del mundo. Son torneos cosancionados por estos 2 circuitos, además del asiático y demás, ¿no? Pero quizá así la gente lo entiende. Sí. Al final son los únicos torneos del calendario anual de cada año que cuentan para los 2 rankings en los campeonatos del mundo. Efectivamente. Bueno, pues evidentemente el torneo cosancionado tendría que ser, o en este caso se está hablando de uno muy concreto, en Europa, y es ni más ni menos que, seguro que
si les dejamos ahí un momento de pausa, hasta a algunos se le puede ocurrir cuál puede ser un torneo en Europa que sea consancionado. Pues sí, efectivamente, sería el Scottish Open. Se está hablando sobre la posibilidad de cosancionar el Scottish Open que valga para el PGA Tour y para el European Tour, lo cual sería una magnífica noticia para los miembros del circuito europeo, porque obviamente van a ser mayoría en ese torneo, seguirán siendo mayoría en ese torneo por muchos americanos que vengan a jugar ese Scottish Open, que ya sucede, hay varios americanos que vienen a jugar ese torneo porque es justo antes del British Open y es la manera, digamos, de ir adaptándose a los links, al juego en los links. Bueno, pues, por ejemplo, Rafa Cabrera Bello ha ganado el Scottish Open, ¿no? Bueno, pues si un europeo gana el Scottish Open el año que viene, si finalmente se cierra este punto del acuerdo, pues tendría la tarjeta del PGA Tour directamente, con lo cual, pues obviamente es un pelotazo, ¿no? Para que se hagan una idea, es lo mismo que está sucediendo ahora mismo en las chicas, en el circuito femenino, ¿no? En el LPGA y el LED cosancionan el Scottish Open. Así exactamente. Que, Daños colaterales, pues siempre hay algún daño colateral. En este caso, pues que efectivamente los jugadores con categorías menos valiosas sí, en el European Tour no jugarán, no tendrán entrada en ese Scottish Open. Porque habrá que recortar de algún lado si quieren venir aquí claro, 20 americanos a jugar, ¿no? O 30. ¿no? Pero volvemos a lo mismo, David, volvemos a lo mismo. A los que mejor jueguen les va a venir muy bien. Es que esto es así. Esto es así y es a lo que se va con un circuito mundial. El circuito mundial, evidentemente, va a cerrar algunas puertas, pero egoístamente el aficionado lo que quiere es ver a cuantas más veces a los mejores jugando juntos. Esto funciona así y así funciona el mundo del deporte. Claro. Y les viene bien. Que no vale para primera división, pues juega en segunda división. Y también le viene bien a los jugadores. Segunda... Y también le viene bien a los jugadores, David, porque les pone un poco las pilas. O sea, les resta cierta comodidad, ¿no? Que cuando uno está muy cómodo en un sitio, pues tiende también a relajarse. Oye, pues no está mal, ¿no? Que aprieten las clavijas y digan, joder, que yo tengo que entrenar todavía un poquito más, que tengo que subir mi nivel, que tengo que ser un poco mejor para poder competir con los mejores del mundo. Con lo cual, sí, oye, no, y luego además siempre hay una escapatoria, que ya hemos hablado de ella también aquí, y es que insisto, estamos hablando de un mundo virtual ahora mismo, que sería un circuito mundial o un calendario sembrado de torneos cosancionados, ¿no? Uh-huh. Pero incluso en esa tesitura, pues siempre habría una segunda división, siempre entre comillas, porque parece un poco peyorativo. Siempre habría un segundo escalón, si lo queremos decir así, también muy jugoso, donde ganarse los cuartos y promocionar al escalón superior. O sea, esto es así. Exacto. ¿no? Como ya ocurre a día de hoy. Si es que tampoco, así en ese sentido, cambiará un poco los colores y las piezas del puzzle, pero al final la foto será más o menos bastante parecida o más de lo que pueda parecer, ¿no? Uh-huh. Y el tercer punto, y con esto completamos lo que hasta el momento hemos podido saber de estas negociaciones entre el PGA Tour y el European Tour. El PGA Tour, que tiene toda la lógica del mundo, porque evidentemente si ahora somos socios, pues nos vamos a llevar bien, ¿no? Eso está claro, ¿no? Con lo cual, el PGA Tour se compromete a no invadir o colonizar territorios pues que son tradicionalmente europeos. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Bueno, pues obviamente a Arabia Saudí, Dubái, Abu Dhabi, Marruecos. China. Bueno, sí, exactamente, ¿no? Y esa expansión que ya llevaba muy avanzada el PGA Tour por Asia, o sea, por el lejano oriente, ¿no? Para entendernos mejor. Sí. Pues se hará de otra manera, quizá, ¿no? Sí, porque recuerden que tiene el Zozo Championship en Japón, tiene la CJ Cup en Corea, ya el PGA Tour Champions, el circuito de veteranos. Sí, tenía el de Tailandia también. Bueno, el de Tailandia. El de Malasia, ¿no? Sí. El de Malasia, el CIM clásico. El CIM, perdón, en Malasia. Sí. O sea, aparte del Campeonato del Mundo, ¿no? Eso es, aparte del Campeonato del Mundo en Shanghái, en ¿no? China, en China, sí, exacto. Y después también, una cosa que había preocupado muchísimo al European Tour, como no podía ser de otra manera, era ese torneo del PGA Tour Champions en Marruecos, ¿no? De este año, en el que, bueno, pues si ya el Champions se deja ver en Marruecos, pues lo siguiente podría ser perfectamente un torneo del PGA Tour, con lo cual podría apartar, ¿no? Y quitarle un cliente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al circuito
circuito europeo. En definitiva, esto es lógico, ¿no? Porque si nos unimos ahora y vamos a ser un circuito más o menos común, un circuito unido, pues no tiene sentido que el circuito americano pues se ponga a organizar torneos en Dubái para hacer competencia al European Tour, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien que quede por escrito, y me imagino que durante unos cuantos años, el PGA Tour se compromete durante tantos años a no pisar callos en el European Tour, a no... Sí, yo aportaría además que yo creo que en esa idea, o sea, en el lado de la mesa del PGA Tour, en el lado de la mesa de negociación, también se está mirando muy a futuro, ¿no? Pensando, bueno, ¿para qué nos vamos a expandir si realmente eso ya está comunizado por un socio que ya es nuestro, que ya es nuestro socio, y que esto va a atender al final a un circuito mundial, ¿no? Pues eso, lo que tú decías, ya lo tenemos ahí. Los callos ahora, ¿no? Si ya lo tenemos ahí, claro, ¿no? Cuando nos unamos, pues igual Abu Dhabi acaba siendo también del circuito americano, acaba siendo un torneo más del PGA Tour. Digo Abu Dhabi por poner un ejemplo, ¿no? O Arabia Saudí, o cualquiera de estos territorios. Exactamente, porque hay que rebobinar siempre hacia atrás y pensar que este acuerdo entre los dos grandes circuitos, realmente desde el enfoque del PGA Tour, siempre ha tenido esa visión de futuro de un circuito mundial, porque es la manera de luchar contra, pues en este caso contra ese enemigo entre comillas que les había salido con los saudíes, ¿no? Sí, con la Premier League, sí. Si yo ya tengo montado, organizado y absolutamente establecido un gran circuito mundial, es más difícil, ¿no? que me ataquen por ese flanco, ¿no? Y bueno, precisamente, y muy, muy, muy relacionado con esto, creo, y esto sí que es mera opinión, que la pronta instauración de un circuito mundial va a tener mucho que ver con los siguientes movimientos que hagan los saudíes. Bueno, creo que está relacionado a ambos comentarios, ¿no? O sea, cuanto más se muevan o den guerra a los saudíes, una vez que han perdido esta batalla, digamos, más prisa tendrá el PGA Tour y también, por inercia, su socio, el European Tour, en organizar un circuito mundial perfectamente establecido y un poco ya, no se me entienda mal, pero un poco ya digamos, en concepto de casi de monopolio, ¿no? Para poder negociar con las televisiones todo el golf mundial. Ese es el objetivo, ¿no? De hecho, ese es el objetivo. Ese es el gran objetivo, ¿no? También de este acuerdo, ¿no? El que a la hora de sentarse a negociar, pues esté todo el golf del mundo sobre la mesa con las televisiones. Y si usted quiere comprar esto, tiene que comprarlo todo. No puede comprarlo aparte. Si usted quiere ver golf en televisión, tiene que comprar el PGA Tour, tiene que comprar el European Tour, tiene que comprar, bueno, pues todo el paquete completo, ¿no? La Ryder Cup, en definitiva, pues es tener más peso a la hora de negociar, ¿no? Una posición más ventajosa a la hora de negociar con las televisiones. Así que, bueno, eso es la información que le podemos dar a día de hoy, ¿vale? Esos 3 detalles importantes. Insisto, y muy atentos en los próximos meses a ver cuáles son los movimientos en Arabia, ¿no? Sí. En el Banco Saudí, si realmente se retiran de esta... O se unen. De esta pelea o ya están maquinando nuevas posibilidades, ¿no? Claro. Igual lo que hacen al final es unirse, ¿eh? Ya sabes lo de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. A lo mejor lo que acaban es montando 2 grandes torneos para ese circuito mundial en Arabia Saudí. Nunca se sabe. Sí, no te extrañes, sí. Pues no había pensado en esa posibilidad y efectivamente es una gran posibilidad, ¿no? Que en un espacio más o menos prudente de tiempo tengamos una gran gira por el Medio Oriente, ¿no? Podría ser. Desde luego no se van a quedar parados porque, como ya hemos contado también aquí muchas veces, el proyecto de Arabia Saudí con el golf va muy en serio. Y tiene mucho dinero encima de la mesa y con vamos, lo ha explicado perfectamente David Durán muchas veces aquí. Cada una de las regiones va a tener un campo muy bueno, un campo top, sí, un campo que ya tiene nombres y apellidos del diseñador, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Unos están firmados y otros no, por lo visto, pero sí, no sé si lo decimos bien porque no sé cómo
cómo son exactamente, digamos, cómo se distribuye geopolíticamente Arabia Saudí, pero bueno, vamos a llamarles regiones. Territorios, ¿no? regiones, sí. Territorios, provincias, regiones, ¿no? Arabia está dividida en esos territorios, regiones, como queramos llamarlos, y cada uno de esos territorios va a tener como mínimo un gran campo de golf, pues tipo el que ya hemos conocido, ¿no? Sí, el Royal Greens and Country Club. El Royal Greens, ¿no? Pues de ese estilo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién era el diseñador de este campo, Alejandro? ¿Te acuerdas? ¿Greg Norman? No. No, no me acuerdo. Yo creo que... Sí, Greg Norman. Era uno, ¿no? Greg Norman. Era uno de los gordos. Greg Norman. Diría que es Greg Norman. Ahora tengo ahí una laguna. Sí. Bueno, pues todos van a ser de ese estilo, ¿eh? O sea, esa es en la región de ahí, de la ciudad económica del rey Abdullah, pero es que en la región de no sé qué, pues va a firmar otro. Habrá otro... De Olazábal. O de Olazábal, sí. O de por Niklaus. ejemplo. O Gary Player. Y así, exactamente, y así se va a funcionar, ¿no? A ver, obviamente, ¿por qué se hace todo esto? O sea, hasta 9 campos, me parece, Alejandro, que estaban ya más o menos proyectados, encaminados, ¿no? O proyectados, etcétera, ¿no? Sí, y con dinero, y el dinero evidentemente no es un problema en Arabia Saudí, con lo cual, a ver, bueno, ¿y por qué se hace esto? Bueno, pues esto evidentemente es un plan del gobierno saudí para atraer turismo, o sea, no es por otra cosa, no es porque se vayan a volver locos ahora todos los árabes a jugar al golf, o todos los saudíes, no, es porque lo que quieren es atraer turismo, un turismo de mucha calidad, para generar negocio, bueno, pues con otra fuente de ingresos, ¿no? Para el país, y obviamente para atraer turismo, pues no hay nada mejor que tener grandes torneos de golf. Obviamente que la gente se acostumbre, ¿no? A ver a Arabia Saudí por televisión y a los grandes jugadores jugando allí. Entonces, bueno, pues por eso, de ahí viene todo esto, ¿no? Esta inversión importante que quieren hacer en el mundo del golf, esta creación de un circuito mundial o de un circuito de esta Premier League. Bueno, pues vamos a ver, como dice David, va a ser interesante saber cuál va a ser el próximo movimiento del Banco Saudí, de la familia real saudí en realidad, para saber qué van a hacer, si van a hacer, si van a empeñar, a lo mejor se empeñan y se siguen empeñando en hacer un circuito alternativo que pueda competir con el PGA Tour European Tour. Parece difícil cuando no tienen a los grandes jugadores, ¿no? Y con esta unión del PGA Tour European Tour, pero desde luego parados no se van a quedar. Eso claro, es que es muy complicado, claro, es que es muy difícil, porque no solo es el dinero, ya. El dinero importa y mucho, y ahí vimos la reacción de Dustin Johnson, Bruce Koepka o Phil Mickelson, sí. ¿No? Claro que sigue importando el dinero, ¿no? Pero, quiero decir, aunque estos tengan todos mucho, pues al final si le das más, pues más cogen, ¿no? Pero no es lo único. Es obvio, ¿no? O sea, no se puede comprar solo con dinero. Al final, Koepka... Él iría, ¿no? Por 20 millones más, vamos a decir tonterías, pero él también quiere que vaya Justin Thomas, ¿no? Exacto. Si me voy a ir yo solo, que es un poco lo que ocurrió, aquella reacción en cadena, ¿no? Que vimos a principios de 2020, ¿no? Exacto. Claro, si yo digo que sí, pero ahora Rory dice que no, Tiger más bien dice que no también. Se pincha el globo. Sí, está claro, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya les digo, vamos, le estamos insistiendo todos los días, pero se lo seguiremos diciendo. Vamos a seguir hablando mucho de esto, porque seguramente cada semana se va a conocer un detalle nuevo, y me imagino, seguro que en los próximos días tanto el PGA Tour como el European Tour van a ir anunciando cosas que van a ser interesantes, que vamos a tener que comentar. Bueno, sin ir más lejos, la próxima semana en la final de Dubái, seguramente Keith Pelly atenderá a los medios de comunicación, y seguramente ahí pues podamos conocer algún dato más de bueno, y en paralelo, acordémonos también de las chicas, ¿no? En paralelo también va esa unión de los dos grandes circuitos mundiales femeninos, y bueno, es que es curioso, ¿no? Que se haya dado un poco a la vez. Prácticamente a la vez, ¿no? Sí. Sin estar buscado, o sea, que no es una cosa que estuviera buscada, ha dado la casualidad, ¿no? Tengo una pregunta, Alejandro. ¿Llegaremos a ver cómo ocurre en el tenis? No tiene nada que ver realmente, ¿no? Porque esto tendría que surgir unas sinergias o una colaboración, mejor dicho, entre ese virtual gran circuito mundial masculino y ese virtual gran circuito mundial femenino. Pero ¿llegaremos a ver un mayor disputándose a la vez, el femenino y el masculino, en una sede, en la misma sede? Bueno, ya sé, no en el mismo campo, evidentemente, porque sería imposible, pero sí, se me ocurre que en Pinehurst, por ejemplo, se podrían estar jugando los dos US Open tranquilamente. Sí. Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a ver. A mí personalmente me gustaría, creo que le daría muchísima más repercusión al golf femenino. ¿Te imaginas un US Open en Pebble Beach? Exacto. Y al lado, en alguno de los
algunos magníficos campos que hay para el lado, muy cerquita, pues jugándose el US Open femenino. Estaría bien, y con unos transfers, ¿no? Constantes, ¿no? Unos autobuses constantes que llevaran a los aficionados de un campo a otro para que pudieran disfrutar de los dos torneos. ¿Te imaginas, por ejemplo, el British Open jugándose en St Andrews y en alguno de los en Kingsbands, links? Uh-huh. Kingsbands no, por favor, pero te cae mal. No, es un campo de postal, pero o Carnoustie, ¿no? No sé por Carnoustie, qué. ¿no? Sí, Carnoustie ya pilla un poco más lejos, pero imagínate, ¿no? Imagínate. Sí. La verdad es que sí. Esto sí que es absolutamente golf ficción, ¿eh? Esto es una tontería. A día de hoy es golf ficción, pero yo creo que más pronto que tarde vamos a acabar viendo algo de eso. Me da a mí da a mí la sensación. Sí, ya hemos estado cerca, ¿eh? Estuvimos cerca en Pinehurst. Sí, jugaron 2 semanas seguidas el US Open y no me extrañaría nada que al final se acabe haciendo, ¿no? Por parte de alguno de estos grandes torneos. Seguramente el US Open es el que más posibilidades tiene para hacerlo, ¿no? Por ser la USGA, la misma que organiza los dos grandes y por las posibilidades, ¿no? Enormes que tiene la USGA para hacerlo. Así que, no sé, lo veremos. Es una gran idea y ojalá surja porque sería bonito. Igual que vamos a ver. Sería un lío muy gordo. Para trabajar es un lío muy gordo, pero por otro lado, eso, estaría todo el golf concentrado esa semana, ¿no? El único problema que veo yo ahí, David, es ahora mismo, se me acaba de ocurrir, es a efectos de televisión, ¿no? La dificultad de cómo estableces la señal para dar los dos torneos a la vez, ¿no? Al final se estarían jugando al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Entonces tendrías que ir alternando, ¿no? Imágenes de un torneo y de otro y bueno, ahí tendrían que ver. Sí, absolutamente, pero también las chicas, por ejemplo, en este caso se verían favorecidas, ¿no? Sin duda. Porque la audiencia la harías en bruto. Sin duda. Pues un poco con lo que ocurrió en Wimbledon. Pues ves un partido de chicas y luego uno de chicos. Probablemente se vean más los de Nadal y los de Federer que los de Sharapova. Pues sí, pero al final... Pero lo ves. Vamos, tienes razón, ¿eh? Concretamente con el golf, ¿no? Claro, porque es al mismo tiempo. Tan largas. Claro. Uh-huh. Sí, pero los puedes dar, ¿no? Pues en Eurosport 1 estás dando a los chicos también. Y en Eurosport 2... oye, estoy hablando de Eurosport, que no soy, podría ser perfectamente en el canal 102 de Movistar. Exacto. Podríamos estar viendo el de los chicos y en el 103 el de las chicas. Sí, efectivamente. Para que no se enfade nadie. Sí, de hecho, a día de hoy sería Movistar. Ya veremos qué pasa con los derechos del golf, pero a día de hoy sería esa. O sea que, bueno, que ya ven, noticias jugosas, que les vamos contando y que vamos a ver si cristalizan, si terminan de hacerse y de llegar a un acuerdo. Repasamos rápidamente que no cuenten los torneos de otoño para la FedEx Cup, con lo cual se le da más libertad a los jugadores europeos y a los americanos para viajar a Europa entre septiembre y diciembre, que haya torneos cosancionados, concretamente el Scottish Open, se está hablando ya entre los dos circuitos, y no pisar territorios que ya están conquistados por el European Tour por parte del PGA Tour. Así que, bueno, eso es lo que les contamos hoy y de lo que vamos a seguir hablando en las próximas semanas y poco más. Nos remangamos y nos metemos en faena con los torneos, David, con Dubái, con Sudáfrica, con Mayakoba, con todo lo que nos viene este fin de semana. Exactamente, que no es poco. No es poco. Y ya preparándonos pues para esa final también, ¿no? A ver cómo desembocan ya todos los objetivos de cada cual y bueno, y esa final ya que pues un poco va a marcar el banderazo final, ¿no? Sí, de la temporada. La semana que viene, digamos que se puede dar casi por terminado el año, ¿no? Con esa final de Dubái, como comenta David, y con el US Open femenino. Así que poco más, que muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar escuchando este podcast, esta bola provisional, por seguirnos. Ya les iremos contando. Le vamos a ir contando también cosas curiosas de Ten Golf. Estamos ya trabajando en cosas para el próximo año. Bueno, todavía no podemos adelantar mucho, pero sí que van a haber cosas reflejadas en Ten Golf, tanto los suscriptores como los lectores habituales de nuestra web. Y vamos a ver si
conseguimos, o por lo menos lo vamos a intentar, pues seguir sorprendiéndoles de alguna manera, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo lunes en esta bola provisional y daremos cuenta de lo que haya sucedido este fin de semana. David Durán, muchísimas gracias. No, a usted. Las gracias a usted. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.